Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. ¿Qué le parece que así como estamos sobre nuestros pies, abrimos nuestras Biblias? En el Salmo 95, gloria a Jesús. El Salmo 95 que hoy estaremos una vez más meditando en este salmo tan maravilloso. Gloria a Jesús. Y por favor acompáñeme al verso 6 y 7. Amén, gloria a Jesús. Los creyentes deben de adorar a Dios sobre todas las cosas. La pregunta sería ¿por qué? Porque Él es soberano. Y Él es digno de toda gloria. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Jesús. Leamos pues el versículo 6 y el versículo 7 y leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Y la parte última dice: si oyeres hoy su voz. Pero dejamos ahí el versículo 8 y el 9 para otra ocasión. Amén. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en gloria, Dios de gracia, Dios de bondad y de misericordia. Señor, estamos bendecidos, alegres. Señor, nos sentimos, Señor, privilegiados del estar reunidos hoy en tu casa. Te pedimos, Padre, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos en esta preciosa hora. Señor, los que también nos sintonizan por línea, te pedimos que también les bendigas y suplas, Señor, toda necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tenga la amabilidad de tomar su lugar en esta preciosa hora. Gloria a Jesús. Bueno es Dios. Amén, hermanos. Hoy quiero hablar con ustedes siguiendo el Salmo 95, este salmo tan interesante que nos ha ayudado en estos días a entender lo que hemos estado hablando de lo que es la adoración. Amén. Lo que significa la adoración o a quién debemos de adorar. Yo hoy quiero usar el tema en el verso 6 y 7 que hemos dado lectura, cómo adorar. ¿Alguien está aquí en esta noche? ¿Cómo adorar? Y para poder mencionar aquí esta parte que es importante, lo que dice el verso 6, dice: venid, adoremos y postrémonos, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor. Gloria al nombre del Señor. Cuando leemos esta parte, entendamos rápidamente que el versículo no nos está diciendo cómo adorar. Nos está invitando a que adoremos al Señor. Amén. No nos está diciendo de la manera que debemos de hacerlo, sino que aquí está hablándole a un pueblo que ya conoce cómo adorar a Dios. Entonces, aquí hay una invitación para adorar al Señor. Amén, hermanos. Entonces, es interesante pensar que hoy podemos hablar de que hay muchas formas de poder adorar a Dios. Amén. Hay muchas formas de poder bendecirlo. Y cuando hablamos, mis amados hermanos, Apocalipsis 7:12 dice, cuando hablamos aquí de la bendición y de la gloria, dice: y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 7:12. Amén, dice el versículo. Cuando hablamos aquí de lo que es adorar a Dios, es darle nuestro ser o decirle cuánto le amamos a Dios. Ahora,
reconocerlo como nuestro creador y agradecerle por todo lo que Él hizo. Y eso es lo que aquí hemos escuchado y escucharemos una y dos veces, tal vez 3, 4 o miles de veces, de personas que, hermano, expresarán su agradecimiento por lo que Dios ha hecho en sus vidas, por el aire, por la comida, por el vestido y por la salud. ¿Y qué más podemos decir de la salvación que el Señor ha dado a nuestras vidas? Amén. Cuando hablamos de lo que es adoración, es rendir nuestro ser, es rendir nuestro espíritu, es rendir nuestra alma. ¿A quién? A Dios. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando que el cántico, la alabanza nos ayuda a adorar a Dios. La música nos inspira a adorar a Dios. En la alabanza o en la música nosotros levantamos nuestras manos y adoramos a Dios. Alguien por ahí se pueda sentir más, hermano, más acogido por Dios, por el Espíritu, y tal vez sentirá correr, brincar, el poder sentir de que su alma necesita adorar a Dios. Cuando hablamos de adorar a Dios, hermano, es entrar en un estado espiritual donde muchas las veces nosotros ya no podemos, hermano, controlar nuestras emociones, porque hay algo que nos llena y eso es la presencia de Dios. Pero es interesante pensar cuando nosotros queremos y deseamos adorar a Dios. Vuelvo y repito, el adorar a Dios es darle nuestro espíritu, es darle nuestro ser en agradecimiento a Dios. Cuando alguien está agradecido, hermano, hace cualquier cosa para adorar a Dios. Alguien, hermano, que también podemos mencionar que le hace un mal gesto a alguien, porque de esos hay muchos, personas que le hacen malos gestos a la gente, aún, hermano, dentro de la congregación. Hablemos de personas de afuera que muchas las veces, hermano, nos odian o que no nos quieren. Mas sin embargo, nosotros, la Biblia nos enseña de que nosotros, en vez de maldecirles, la Biblia dice que los bendigamos. Amén. Por eso que cuando alguien ahí le haga mala cara, dígale, Dios le bendiga, dígale. Amén. Y usted sabía que con eso usted está adorando a Dios también. Porque cuando nosotros bendecimos a alguien, adoramos a Dios. Cuando nosotros amamos a alguien, hermano, sin esperar nada a cambio, estamos adorando también a Dios. ¿Sabía usted, hermano, que también el servicio a Dios dentro de la casa también es adorar a Dios? El hermano, la hermana, que muchas las veces se presenta y se pone para la disposición de trabajar en X área, le dice al pastor, pastor, aquí estoy para poder servir a Dios. El corazón de la persona es querer adorar a Dios. Usted sabía que el que también limpia adora a Dios. Usted sabía que el que cocina también adora a Dios. Usted sabía que el que recibe a la gente atrás también está adorando a Dios. ¿Sabía usted que el que está dentro de la congregación y viene y aunque está sentadito ahí, pero dentro de su alma y con sus manos dice gloria a Dios, también está adorando a Dios? Hay muchas formas de adorar a Dios. Hay muchas maneras de adorar a Dios. Algunos lo pueden hacer sentados, otros lo pueden hacer acostados, otros lo pueden hacer panza abajo, otros lo pueden hacer panza arriba. Pero está adorando a Dios. Hace muchos años, en una de las clases que tuve, ya fue en mi tiempo de mi juventud, me recuerdo una vez que entramos a la clase bíblica, que estábamos tomando un curso, hermano, ministerial, en la parte de lo que era la preparación, ya en lo que fue ya estudios avanzados, en lo que teníamos hace muchos años, lo que fue académicamente. Y me recuerdo que aquel maestro que fue pastor, ya era una persona muy grande, era anciana, y él nos contaba que desde su juventud él fue pastor y sirvió a Dios. Pero me recuerdo una vez que el Señor nos agarró en esa clase que estábamos estudiando, y cayó una presencia de Dios maravillosa. Y todos los alumnos, hermano, no pudimos contener el bendecir a Dios, el glorificar a Dios. Y cuando abrimos los ojos, hermano,
yo solamente escuchaba que aquel anciano decía: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Te bendigo, Señor. Y cuando yo abrí los ojos, hermano, aquel anciano estaba, hermano, con la panza para arriba, hermano, y los pies sobre de una silla. No sé cómo cayó ahí, ni sé cómo se quedó ahí. Pero él estaba adorando a Dios. Es que para adorar a Dios, hermano, usted puede ir sobre el caballo y usted puede ir adorando a Dios. Usted puede ir, aleluya, en su Mercedes y usted puede ir adorando a Dios. Usted puede ir en su Toyota y usted puede seguir adorando a Dios. Usted llega a su trabajo y usted sigue adorando a Dios. Está en la escuela y está adorando a Dios. Está en la calle, las hermanas lavando, cocinando, haciendo el quehacer de la casa y está adorando a Dios. Porque es que el adorar a Dios lo podemos hacer, hermano, en diferentes lugares y a cualquier hora. Una persona en el hospital postrado puede adorar a Dios. Una persona comiendo con su familia puede también adorar a Dios. Porque cuando nosotros hablamos de cómo adorar a Dios, hay muchas formas de poder hacerlo. Pero hoy aquí el salmista nos está invitando no de cómo hacerlo, sino que está invitándonos a que lo hagamos. Esta es la parte interesante del salmista, de que nos está invitando a adorar a Dios. Y dice: venid, adoremos a nuestro Dios. Es interesante pensar que el salmista aquí en el verso 6, escuche por favor, dice: venid, adoremos, y usa la palabra postrémonos. Dice la Biblia: arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Otra versión que leí, hermano, la Internacional, dice que doblemos nuestras rodillas. Es interesante pensar de que el salmista nos está dando un ejemplo de cómo hacerlo. Y la manera de cómo hacerlo nos llama la atención, porque usa la forma de arrodillarnos. Muy difícilmente para mucha gente, hermano, especialmente cuando alguien tiene problemas de rodillas, no se puede arrodillar. Pero hay algo que tenemos que entender hoy en esta noche. Hoy yo he venido a adorar a Dios. Y una de las cosas que yo hago cuando me presento delante de Dios es que cuando yo me presento en este altar, hermano, lo primero que le digo al Señor es: hoy vengo a doblegar mi alma y mi espíritu. Pero claro, en la posición que estoy de rodillas o puedo estar sentado. Pero mi oración cuando yo me presento a Dios siempre ha sido: Señor, hoy vengo a doblegar mi alma y mi espíritu. Alguien dijo por ahí, y es muy cierto, que cuando el cuerpo toma una opción de reverencia, comienza por el espíritu, comienza por el alma, comienza por lo interior. Si no hay de adentro hacia afuera una actitud de reverencia, definitivamente no va a existir. La persona puede tener toda la salud y toda la forma de poder doblegarse, pero si dentro de él no existe el deseo, ni tiene las ganas de hacerlo, y no tiene ni siquiera el sentir de hacerlo, no lo va a hacer. Pero aunque la persona no pueda hacerlo y tenga la incapacidad de poder adorar a Dios de la manera como el salmista nos invita a hacerlo, pero su alma la doblega delante de Dios, porque una cosa reconoce y es de que Dios es soberano. Es que ya déjeme decirle algo hoy en esta noche: cuando alguien reconoce que Dios es más grande que su pensamiento, cuando alguien reconoce que Dios es más grande que su sabiduría, que reconoce cuando Dios es más grande que su orgullo, se tiene que doblegar. Es que nadie se puede doblegar si no reconoce que Dios es más grande que todo su ser y que todo lo creado. Alguien puede adorar a Dios en esta noche. Sí, es que para poder doblegarnos delante de Dios, tenemos que reconocer a Dios. No podemos doblegarnos ante su presencia si no reconocemos quién es Dios en nuestra vida.
Ahora, yo le hago la pregunta hoy en esta noche a usted. ¿Quién es Dios para usted? Amén. El Señor le preguntó a los discípulos, se recuerda en cierta ocasión, cuando mucha gente hablaban de Jesús. Sí, porque de Jesús, hermano, también hablan, hermano, y han hablado por muchos años. Amén. Sí, lo critican, hermano, y que tantas cosas no hacen. En cierta ocasión, hermano, entró un borrachito por la puerta de la iglesia y preguntó a la persona que estaba encargada en la parte de atrás y le dijo: ¿y aquí de qué hablan? Dijo. Y le dijo la hermana que estaba en la parte de atrás, le dijo: aquí hablamos de Jesús. Entonces dijo el borrachito: no, si de Jesús hablan, dijo, que no van a hablar de mí. Dijo: mejor me voy, dijo. Es interesante pensar, hermanos, de que cuando nosotros notamos esta parte de lo que la Biblia nos enseña a nosotros, de que el salmista, hermano, nos enseña que al que debemos de adorar o cómo debemos de adorar no es a una persona humana, sino es a Dios. El Señor le preguntó a los discípulos y le decía de qué se hablaba de él, qué escuchaban de Jesús. Algunos decían de que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías y algunos decían que era un profeta más. El Señor les pregunta y les dice: ¿y ustedes qué piensan? ¿Que quién soy yo? Les dijo. Pedro viene y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice: bien has dicho, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque había mucho comentario de quién era Jesús, como hoy en día, hermanos. Y hoy hacemos la pregunta para usted: ¿quién es Dios? Que es importante esa pregunta. Sí, es importante, porque cuando sabemos quién es Dios, entonces vamos a entender cómo adorar a ese Dios de gloria. Alguien que está aquí en esta noche. Por eso que aquí el Salmo nos enseña y dice: postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, y usa la palabra nuestro hacedor. Gloria al nombre del Señor. El salmista, mis amados hermanos, dirige a toda la creación acercarse a Dios con humildad, y la palabra importante aquí es reverencia, y a inclinarse ante Él para una adoración genuina. Es fundamental entender los roles respectivos en la relación entre Dios y la humanidad. Es entender de que, hermano, nosotros como hijos y creación, nosotros tenemos que adorar al creador del universo. Nosotros como hijos entendemos de que Él es nuestro Padre, pero como creación tenemos que entender que Él es nuestro creador. Y como creador, Él merece nuestra adoración por lo que Él ha creado, hermano, nuestra vida, y que Él ha puesto nuestra vida en esta tierra. Hermano, es una bendición vivir en esta vida. Claro que es una bendición. Es una bendición tener salud. Sí, es una bendición tener salud. Usted dirá: bueno, a mí me está yendo de la patada, alabado el Señor. Pero también recuérdese que hay un propósito en todo ello. Entonces Dios merece la gloria. Sí merece la gloria, porque Dios ha sido bueno y será bueno en la vida nuestra. Por eso que hoy tenemos que entender esta parte importante. El verbo traducido postrémonos significa arrodillarse e inclinar la espalda para rendir honor. Me fascina entender el Salmo. ¿Sabe por qué? Porque está usando una forma o una práctica que en los tiempos antiguos se usaban para con los reyes. La gente, cuando llegaba un rey, lo que hacían era que se doblegaban delante del rey y se arrodillaban delante del rey, reconociendo la autoridad y la grandeza del reinado. Porque en los reinos antiguos, el más grande era el rey, hermanos, en todas aquellas provincias. Entonces, el salmista nos da el ejemplo de que nosotros somos su creación, y como creación nosotros debemos de reconocer quién es nuestro rey, quién es
nuestro hacedor. ¿Quién es? El que hizo nuestra vida, y ese es Dios. Ahora, cuando hablamos de esta parte es importante, porque cuando hablamos de inclinarnos y arrodillarnos, son expresiones adecuadas de humildad ante Dios. Sin embargo, debemos de recordar que hay muchísimas otras posturas para adorar a Dios en las Escrituras. Por ejemplo, levantar las manos es una postura de súplica, como dice el Salmo 28:2. De la misma manera, alzar los ojos puede también ser apropiado, como dice el Salmo 123, verso 1. Cuando hablamos de esta postura, de que el salmista hoy nos presenta, de arrodillarnos, hermano, es una postura también. Pero lo fascinante de esta postura, hermano, no es igual a las demás. Porque esta postura de arrodillarse tiene un significado muy grande, y es de humildad y de humillación delante de Dios. Así que a Dios podemos adorarlo de muchas formas, pero cuando alguien sabe arrodillarse y sabe humillarse, hermano, puede tocar la mano de Dios. Porque no cualquiera se sabe humillar delante de Dios, déjeme decirle. No cualquiera hace el esfuerzo por humillarse delante de Dios. Sí, porque muchas de las veces hay gente que ocupa el altar o en su casa, hermano, y oran. Pero hay gente, hermano, que les cuesta. No sé qué les pasa, pero solamente con dificultad. Muchos pueden solamente, hermano, doblar una rodilla. ¿Usted ha visto a esa gente? Hermano, como si están jugando fútbol americano. Se hincan, hermano, solo con una rodilla. Si se va a hincar, tírese y una vez, pues. No lo haga a medias. Amén. Si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Si vamos a adorar, adoremos a Dios. Si vamos a levantar la mano, hermano, ahí medio, no, vamos a levantar la mano porque yo sé que yo vine a adorar a Dios. Cuando yo diga gloria a Dios es porque yo sé que estoy adorando a Dios. Es que cuando alguien dice es que yo sé quién es Dios, hermano, no va a titubear en adorar a Dios. Pero recordemos que la humillación es importante en la adoración. La humildad es importante en la adoración. Porque alguien que no sabe adorar, hermano, en humildad a Dios, entonces es una persona arrogante. Y una persona arrogante es altiva. Y una persona altiva, que dice la Biblia, Dios lo mira de lejos. Pero una persona humilde, hermano, que se sabe humillar delante de Dios, que dice la Biblia, que lo ve de cerca. Entonces una persona que se sabe humillar delante de Dios, entonces Dios se acercará a él. Por eso que la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Por eso que cuando llega aquel leproso ante el Señor y le dice, si quieres puedes sanarme. El Señor se acercó y lo tocó y le dijo, quiero ser sano. Porque cuando le damos la oportunidad a Dios que se acerque, Él se va a acercar, hermanos. Cuando le damos la oportunidad a Dios que Él ministre nuestra vida, Él va a ministrar nuestra vida. Entendemos, hay cuestiones físicas, pero volvemos al punto, hermano. Cuando alguien interiormente se sabe doblegar a Dios, hermano, de cualquier forma va a sentir a Dios. Pero hoy la Biblia nos enseña una postura interesante, y es cuando nosotros sabemos humillarnos delante de Dios. Alguien dijo por ahí, es que Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce nuestro corazón, correcto, y está en lo correcto. Pero también muchas las veces Dios desea que actuemos, porque lo que Dios quiere es que accionemos. Si nosotros no accionamos, hermano, muchas de las veces, hermano, perdemos bendición por no accionar en las cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso que cuando hablamos de la frase doblemos la rodilla, que significa literalmente bendigamos, puede sugerir arrodillarse para recibir una bendición. Quiere decir que esto no es solamente el de postrarnos, humillarnos solamente, no, esto provoca
bendición. ¿Sabía usted eso? Esto provoca bendición. Cuando alguien se sabe humillar delante de Dios, Dios, hermano, va a bendecir su vida. Dios, hermano, va a derramar bendición, porque con el hecho de que lo estamos haciendo, hermano, Dios se compromete con su pueblo a bendecirnos. Por eso es que el verso, hermano, el verso 7 es interesante leerlo, porque el verso 7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. Y escuche la parte última, dice: y ovejas de su mano. Una vez más el salmista viene a tomar como ejemplo de Dios y su pueblo, hermano, como ovejas y pastor. Entonces entendamos el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada, esa palabra, me faltará. Entonces, cuando nosotros sabemos adorar a Dios y sabemos humillarnos delante de Dios, Dios bendecirá y no nos faltará nada, porque Dios se comprometerá con su pueblo. Alguien puede adorar a Dios en esta noche, porque cuando alguien reconoce quién es su Dios, hermano, Dios bendecirá su vida. Hermano, estamos hablando de conquistar en esta noche la bendición de Dios. Pero ¿cómo la conquistamos? Sabiendo adorar a Dios. Porque cuando alguien sabe adorar a Dios, hermano, siempre, hermano, caminará en bendición. Alguien está escuchando en esta noche. Cuando alguien sabe adorar a Dios, hermano, siempre andará bendecido de parte de Dios. Cuando alguien sabe adorar a Dios, Dios siempre andará con él. Cuando alguien sabe adorar a Dios, Dios siempre peleará por él. Cuando alguien sabe adorar a Dios, siempre vivirá en victoria. Alabado el nombre del Señor. Las buenas batallas, las buenas luchas se pelea adorando a Dios. Alguien puede adorar a Dios en esta noche. Los problemas se solucionan adorando a Dios. Aleluya. Las dificultades se solucionan sabiendo adorar a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alguien se puede sanar. ¿Sabía usted eso? Cuando sabe adorar a Dios. Los problemas matrimoniales se pueden resolver cuando alguien sabe adorar a Dios. Alguien vino a adorar a Dios en esta noche, porque Dios es grande, porque el que sabe adorar a Dios andará siempre en las alturas. El que sabe adorar a Dios siempre estará en comunión con Dios. Aleluya. Qué bonito es adorar a Dios cuando lo sentimos de corazón. Amén. Porque hay unos por ahí que adoran, pero hay que apoyarle las costillas. No, esa adoración no se vale. El esposo le dice a la esposa: ya viste, te dije, adora. No, esa adoración no tiene valor. La adoración válida es cuando nace del corazón del individuo. Esa adoración es la genuina. Esa adoración es la verdadera. Cuando nadie te empuja a hacerlo, sino cuando tú sientes hacerlo. Porque cuando tú sientes hacerlo, entonces has entendido lo que es la adoración genuina. Los que adoran en espíritu y en verdad, has entendido lo que es la adoración genuina. En medio de la crítica, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la circunstancia, el adorador sabe adorar. En medio del problema, el adorador sabe adorar.
Cuando está en el trabajo, adora. Cuando está en la calle, adora. Cuando está en la escuela, adora. Cuando está en el hospital, adora. Cuando está en la casa, adora. Cuando está en la casa de Dios, brinca de alegría, porque sabe que vino a adorar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien, aleluya, tal vez dirá: tengo ganas de correr, pero algo me impida, pero puedo levantar mis manos y adorar a Dios. Tal vez no puedo levantar la mano, pero tengo mi garganta y mi voz para decir gloria a Dios. Pastor, es que usted no sabe el problemón que tuve hoy. Hoy no vine con ganas de adorar a Dios. Tranquilo, no te preocupes. Si no sientes, no lo hagas. Pero los que vinieron con ganas de adorar y saben lo que es adorar a Dios, vamos, 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 aleluya. Usted vino a adorar a Dios. Porque usted sabe que nosotros no adoramos una imagen, no venimos a adorar, aleluya, una fotografía, ni mucho menos a un hombre. Venimos a adorar al que hizo el cielo y la tierra. Ese Dios es que merece nuestra alabanza. Ese Dios es el que merece nuestra adoración. Ese Dios es el que merece toda la gloria. Amén. Amén, aleluya. Ese Dios, el que salvó nuestra vida, el que, aleluya, mandó a Jesús, el que mandó a su Hijo, el que dijo: yo estaré contigo. A ese Dios es que nosotros venimos a adorar en esta noche. Amén. Es que me dieron una mala noticia, pero yo vine a adorar a Dios. Alabado el nombre del Señor. Hoy llegué cansado, pero yo vine a adorar a Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Me dieron una mala noticia, que me van a quitar el carro, que me van a quitar la casa, pero no me interesa, porque yo vine a adorar a Dios.